Bienvenidos a Relatos y Deliberaciones. Hoy les tengo una historia que tiene que ver con lo paranormal, con ese terror que sentimos cuando estamos solos en nuestras casas, cuando dormimos solos en nuestras habitaciones, sentir que hay unas presencias, sentir que hay algo diferente, sentir que hay algo que no puedes controlar y que no tiene ninguna explicación, no hay nada que pueda sacarte de esa estupefacción. Esta es la historia de Pablo. Pablo, un profesor de una institución educativa, quien era bastante solitario y muy intelectual. Pablo transcurría su vida normal, del trabajo a su casa y de su casa al trabajo. Vivía en un pequeño apartamento de dos piezas, es decir, una sala, una habitación y un baño y una cocina americana. Ahí pasaba, digamos, sus fines de semana y sus noches leyendo libros, escribiendo, haciendo informes, etcétera. Tenía una vida no muy, digamos, una vida que se puede considerar algo aburrida para muchos, pero decidió iniciar una relación amorosa, más bien un romance con una compañera de trabajo. Esta compañera, quien se llama Mónica, bastante hermosa, rubia, alta, muy inteligente, bastante locuaz. Iniciaron su relación un mes de agosto. Al principio, digamos que era algo completamente idílico, noches de pasión, sexo, bastantes salidas, paseos, etcétera, un romance. Luego, al pasar un mes aproximadamente, Pablo se reencuentra con una amiga, una ex estudiante precisamente, quien ya había empezado estudios universitarios y que empezó a tener diariamente conversaciones con ella por medio de chats y, e interacción en las redes sociales. Al principio, digamos que todo era bastante sano, sin ninguna malicia, pero en un momento de una discusión amorosa entre Pablo y Mónica, Pablo decide invitar a salir a esta joven estudiante universitaria, quien se llama Juanita. Se encontraron en un restaurante de centro comercial en la ciudad y conversaron por horas. Hubo empatía. Esa tarde fue maravillosa y terminó desembocando en algo completamente sexual e iniciando un romance. Estaba envuelto en un triángulo amoroso de un momento a otro. Al principio pensaba que podía sortear todo esto sin ninguna dificultad, ya que la ciudad es demasiado grande y por cuestiones de trabajo, Mónica no podría darse cuenta, ya que los horarios y turnos con los de él eran bastante contrarios. Así que tratando de darle algo de humor, tratando de darle de algo de alegría, de picante a su vida, se encontraría con una sorpresa terrorífica. Iniciando su relación con Juanita, al principio también todo era completamente normal, hasta que empezaron los celos. Estos celos al principio parecían celos básicos, comunes, pero después se iban convirtiendo en celos enfermizos que Pablo consideró que ya no era necesario soportar, así que dio por terminada esa relación. Lo hizo por medio de un chat, precisamente, algo que al parecer no le gustó para nada a Juanita.
Mónica citó a Pablo en un parque para conversar de un momento a otro. Le dijo que se había enterado lo que había pasado con una tal estudiante, de su romance y de su infidelidad, que había sido completamente deshonesto con ella, así que decidió terminarlo. Pablo quedó completamente solo. No se esperaba que después de estar en un triángulo amoroso, estar nuevamente en la soledad. Así que simplemente pasó sus semanas y fines de semana en su apartamento haciendo lo que mejor sabía hacer, leer y pasar bastante tiempo en la computadora, hasta que empezaron a suceder situaciones extrañas. Un viernes por la noche, cuando estaba en su computadora haciendo y navegando por internet, haciendo unos informes, simplemente sintió que había alguien en su habitación. Juraba que había visto una sombra como de una persona desplazándose por la sala, así que se asustó y simplemente salió. Pensó que era que había dejado la puerta abierta o que se habían metido los ladrones, pero realmente no había nadie. Pablo le pareció completamente raro y pensó que posiblemente era un efecto de tanto estar expuesto a las pantallas del computador y del celular durante todo el día. Así que decidió acostarse, cerró su laptop, se acostó en la cama, apagó el resto de luces y empezó lo que parecía una placentera noche, hasta que nuevamente sintió que había una presencia extraña en su habitación, una presencia que estaba ahí como alguien observándote. No podía aguantarlo, así que simplemente se levantó de su cama y encendió el interruptor, pero buscó por todos lados y no había nada. Su piel se erizó como de gallina, no lo podía creer, así que simplemente se volvió a acostar, a sentar en su cama, pensando qué podía hacer. Hay que mencionar que Pablo no era una persona creyente, así que nunca se imaginó que pudiera hacer algo paranormal y mucho menos se iba a poner a hacer una oración o a rezar o algo de ese estilo. Volvió a acostarse, apagó sus luces y simplemente se arropó completamente con su cobija. Volvió a sentir esa presencia en su habitación. Sintió que alguien se sentó a su lado en la cama. Cuando sientes que el colchón se presiona, cuando sientes que algo se movió ahí junto a tu lado. Eso sintió Pablo. No quiso quitarse la cobija de encima, simplemente se quedó frío, quieto. No podía creer lo que estaba pasando. Esperó por si pasaba algo más y lanzó una patada pensando que posiblemente le iba a impactar algo, pero nada. Así pasó esa noche. Fue una noche horrible, casi no durmió. Al siguiente día, que era un sábado, simplemente trató de olvidar el asunto. Así que eh, pensó que podía ser algo simplemente de ideas de él. No pensó que pudiera ser algo paranormal. El sábado llegó la noche y nuevamente al acostarse empezó a sentir una presencia, pero esta vez dejó las luces encendidas. Dijo, voy a dormir con las luces encendidas hoy, no las voy a apagar. Dejó el televisor encendido también y se acostó. Empezó a sentir que había una persona nuevamente en su habitación y empezó a mirar a todos lados, pero no, simplemente se arropó hasta quedarse dormido. Pudo dormir hasta que más o menos empezó a sentir que le movían la cama, que su cama era mecida suavemente. Así que se desarropó, se despertó
y empezó a buscar, pero para sorpresa, las luces estaban apagadas, excepto la de la sala aún estaba encendida y el televisor estaba también apagado. Pensó que el televisor se pudo haber apagado automáticamente, que estaba programado, pero lo de la luz en su habitación no tenía explicación. Alguien había movido el switch. Así que bueno, volvió a su cama. Eran aproximadamente las 4 de la mañana. No pudo volver a dormirse y simplemente esperó que volviera a salir el sol. Se despertó temprano, fue a hacer ejercicio. Pensó que era cuestión de estrés que no lo estaba dejando dormir y que lo estaba volviendo paranoico. Así que hizo bastante ejercicio, a trotar, ir al gimnasio, etcétera, durante ese domingo. Ese domingo fue una noche placentera. Al parecer, eso era lo que necesitaba, pensó él. Hasta que nuevamente el lunes, en su jornada laboral, mientras terminaba una de sus clases, vio a una persona que lo estaba observando de lejos. Esa persona era completamente borrosa, simplemente se intentó asomar por la ventana del salón de clases, pero esa persona ya no estaba. Así que simplemente no le prestó atención. En la noche, al volver a su casa, recibe un chat de Mónica, una de sus amigas con las que tenía una relación amorosa. Esta lo estaba invitando a su casa, así que fue y decidió aceptar pues la invitación. Fue y pensó que posiblemente en su mente, luego de haber googleado ese tipo de situaciones paranormales, había leído que podía ser una bruja. Así que estaba relacionando todo esto con Mónica. Pensaba que posiblemente ella tenía que ver. Así que decidió aceptar la relación para tratar de investigar y mirar algo en su casa que pudiera darle alguna pista. Al llegar al departamento de Mónica, empezó a buscar figuras religiosas o figuras religiosas extrañas o amuletos o muñecos raros que pudiera parecer sospechoso para él, pero realmente no había nada. Igual ya había estado muchas veces ahí, había dormido muchas veces ahí. Incluso tenía la impresión de que posiblemente había dejado algo de ropa ahí. Así que le pidió si tenía ropa, a lo que Mónica le dijo que solamente había una camiseta y este la tomó y se la llevó y realmente fue solamente una velada sin ningún tipo de romance. Regresó a su apartamento con los pensamientos algo nublados, tratando de encontrar una explicación a lo que le estaba sucediendo. Esa noche no iba a dormir. Al siguiente día, por unas actividades, no iba a tener clases, así que decidió no dormir esperando el suceso. Se quedó despierto, apagó todas las luces, excepto el televisor, el que dejó encendido, y se cercioró de que no estuviese programado para apagarse, y estuvo esperando que llegara la visita del ente paranormal, pero el sueño lo agarró y al principio empezó a soñar que estaba en un bosque y que había una especie de monstruo de dos cabezas enfrente de él, hablándole y botando fuego. Él quería pelear con ese monstruo, pero no podía moverse. Así, cuando despertó de la pesadilla, volvió a acostarse y al mismo tiempo sintió nuevamente la presencia de ese ente en la habitación, pero esta vez sintió que algo se le subió encima de su cuerpo, encima de su vientre, algo que le acariciaba el cuello y lo presionó tratando de estrangularlo. Quiso quitarse eso de encima, pero era completamente difícil, era imposible, no podía moverse, no podía gritar, no podía hacer nada. Así que
aunque era una persona completamente agnóstica, casi atea, que no tenía una relación con la religión, quiso dirigirse a Dios, intentó orar de la forma en la que él lo conocía. Posiblemente la última vez que había orado era cuando tenía 12 o 14 años, así que intentó hacerlo tratando de quitarse a lo que tenía encima, eso que trataba de estrangularlo y que al mismo tiempo lo agarraba fuertemente por los brazos y se meneaba encima de él, saltando, haciéndolo sufrir, hasta que por fin pudo quitarse eso y volvió a encender las luces y efectivamente eran más o menos las 3:30 de la mañana. No sabía qué hacer, así que simplemente se sirvió un vaso, un trago de licor que tenía en la nevera y esperó a ver si podía volverse a dormir. Puso algo de música religiosa en su portátil e intentó dormir, y así pasó la noche. A la siguiente noche las cosas se pusieron peor. Esta vez ni siquiera tenía que esperar que se durmiera. Era más o menos a las 7 de la noche. Estaba en su computadora leyendo unos y sintió que la presencia ya estaba ahí. Así que simplemente se levantó y empezó a mirar a todos lados y pudo ver cómo una oscura sombra se movía por la pared, iba desplazándose de derecha a izquierda, acercándose a él de una forma que él no podía explicarse. Cuando esa figura amorfa estuvo tan cerca de él, sintió que lo tocaron, que lo empujaron y de un momento a otro, algunas cosas que estaban en el escritorio fueron tumbadas, cayeron al piso y sintió un frío completo por toda la habitación. Pablo estaba completamente aterrorizado, así que llamó a Mónica y le dijo que quería verla. Fue hasta su departamento. Habían quedado que hablarían allá. Fue hasta allá y le dijo, sabes, me está pasando esto, tratando de esperar quizá una explicación de ella. Para Pablo, en su mente tenía la idea de que Mónica era o estaba implicada en la situación de alguna forma u otra. Mónica simplemente lo invitó a quedarse a dormir, así que él pensó, está bien, dormiré aquí solamente para probar si aquí no sucede nada. Y efectivamente no pasaba nada, así que empezó a iniciar nuevamente su relación con Mónica para probar si esto era, mientras encontraba una solución y la dejaba. Era algo temporal, era algo que estaba maquinando en su mente, pero no sabía si de pronto podía descubrirlo. Pasaron 2 semanas y mientras seguía nuevamente su romance con Mónica, las situaciones habían pasado. Si dormía en su habitación o en su departamento, ya no estaba la sombra, ya no estaba el ente, ya no había nada. De igual forma, cuando dormía en en el departamento de Mónica, tampoco sucedía nada. Así que dio por hecho de que ahí había algo extraño, pero se sintió atrapado. Es decir, no se iba a quedar con Mónica simplemente como una especie de chantaje por esto que le estaba sucediendo. Así que decidió ir a romper con ella. Decidió hacerlo, pero lo haría en la mañana siguiente, así que sería la última noche que dormiría allá. Esa misma noche vieron una película, una película de humor, una película de esas que dan risa, que realmente te ponen a dormir de forma placentera, que te quitan todos los problemas de tu mente, cualquier pensamiento negativo. Estaban durmiendo, o por lo menos Mónica lo hacía, él aún no se había dormido.
estaba leyendo algo en su teléfono cuando sintió un ruido dentro de la casa, un ruido extraño, un ruido que era permanente. Mónica despertó de repente y preguntó, ¿qué es eso? Salieron ambos y fueron hasta la cocina y encontraron que la licuadora estaba encendida. Estaba con el vaso encima, así lo habían dejado, pero estaba con uno de los botones presionados y estaba girando. Así que la apagaron y simplemente la desconectaron. Pues eso fue bastante muy raro. Volvieron a la habitación y luego de volverse a dormir, sintieron que nuevamente empezaron a tumbar cosas dentro de la casa. Y él dijo, el ente. Y ella, Mónica, se levantó completamente asustada, quien sí era muy religiosa y empezó a orar y a decir cosas cristianas y de todo tipo para tratar de expulsar o hacer que este ente los dejara en paz, por lo menos por el momento. Pablo volvió a su departamento al siguiente día. Decidió que no dormiría más. Decidió que no dormiría más en el departamento de Mónica. Decidió terminar la relación de igual forma. Decidió quedarse solo, es decir, sentía que estaba completamente atrapado. Si bien pensaba que ya Mónica no tenía nada que ver, quería primero resolver la situación. Esa noche volvió a dormirse y esta vez sintió nuevamente esa presencia tenebrosa dentro de su habitación. Ahí estaba, él estaba completamente arropado, quedó inmóvil, no podía moverse y sintió que algo lo tomó por las piernas y lo levantó como si fuese un lápiz, como si fuese una tabla recta, rígida. Lo levantó unas 2 o 3 veces de la cama, unos 80 centímetros, casi 1 metro, y volvía a bajarlo hasta el colchón nuevamente. Lo subía, lo bajaba, lo subía y lo bajaba hasta que en la última vez lo dejó caer, cayendo y casi destrozando la cama. Se despertó completamente asustado, se despertó completamente ensimismado, no sabía qué hacer. No sabía si había sido completamente un sueño o si estaba despierto cuando le sucedió. Tenía muchas dudas, pero obviamente sabía que no era normal lo que estaba pasando. Después de esta situación, consultó con una persona que sabía de estas actividades paranormales para que lo aconsejara sobre qué debía hacer. Esta persona le dijo que era una bruja que lo estaba molestando y que si sentía esta actividad nuevamente, podía hacer dos cosas. Una era pedirle que al siguiente día viniera por una taza de sal. O lo otro, si simplemente quería controlarla para que no lo molestara más, dejar debajo de la cama un plato llano y encima del plato una hebra larga de hilo y una aguja bien delgada. Entonces decidió hacerlo primero y efectivamente cada noche empezaba a dejar su plato con la aguja y la hebra de hilo debajo de la cama y se acostaba a dormir y ya no habían vuelto a molestarlo, por lo menos la primera noche, pero cada mañana cuando sacaba el plato encontraba la aguja ensartada en el hilo. Obviamente él dejaba todo suelto, es decir, que este ente entraba y quedaba completamente distraído haciendo esa actividad. Así estuvo una semana o un poco más, dejando el plato siempre y la aguja, y siempre encontraba la aguja ensartada. Hasta que una noche sintió que el ente nuevamente estaba ahí. Sintió que las cosas empezaron a caer dentro de su habitación
Sintió que algo se subió encima y antes de que sintiera nuevamente las manos en su cuello que lo ahorcaran, pudo hablar, pudo decir, mañana ven por una taza de sal. Y ahí paró toda la situación. Prendió las luces, prendió la televisión, ya sabía que no iba a poder volver a dormir. Eran las 3:30 de la mañana y se quedó ahí viendo series en el computador, en la televisión, mientras salía el sol. Salió a desayunar, volvió a su casa. Eran las 10 de la mañana, pero no venía nadie, no vino nadie. Empezó a preparar las cosas para el almuerzo, a picar verduras y todo lo que se necesita para poder cocinar, cuando tocaron la puerta. Toc, toc, toc. Cuando abrió la puerta, encontró a su ex romance, a Juanita, completamente desgarbada, en pijama. De alguna forma extraña había llegado pidiendo una taza de sal, a lo que él efectivamente le había dado una taza que tenía ya lista para darle a esa persona. Le dio la taza y se fue. Esta persona se fue sin decir nada. Él tampoco quiso hablarle, simplemente cerró la puerta y quedó estupefacto. A la mañana siguiente volvió a sentirse tranquilo, volvió nuevamente a estar completamente con sus pensamientos en orden y durmió una semana más o menos nuevamente tranquilo, hasta que otra noche volvió a sentir esa actividad paranormal dentro de su habitación. Pudo ver la sombra, pudo ver que la sombra se acercaba a él poco a poco, que se iba acercando y antes de que se acercara lo suficiente, volvió a decirle lo mismo, ven mañana por una taza de sal. Y ahí se acabó la situación. Volvió a organizar la taza de sal para esperar que Juanita volviera. Efectivamente, más o menos cuando apenas estaba terminando de organizar la taza, no eran ni siquiera las 6:30 de la mañana, sintió que tocaron la puerta. Toc, toc, toc. Fue con su taza de sal. Abrió la puerta y para su sorpresa encontró a una mujer desgarbada, también en pijamas, pero no era Juanita, era Mónica. Mónica quien hasta hace unas semanas estaba haciendo oraciones cristianas y religiosas para protegerse de ese evento que sucedió en aquel apartamento. Pablo se sorprendió tanto, pero simplemente no me dio palabra. Le dio su taza de sal. Le dijo, aquí tienes tu sal. Mónica lo tomó, le dio la espalda y se fue. Y se acabaron los problemas de Pablo.